que sellara las palabras de esa profecía para no arriesgarme a cometer algún error. Sin embargo, la historia me autoriza a analizar algunas cosas que pueden enriquecer su vida y lógicamente la mía. Porque la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y el problema de la escatología es que da mucha tentación y puede caer el maestro o el predicador en un acto de adivinación. Y eso es lo que yo no quiero. No solo para no hacerle daño a la palabra, sino a ustedes como estudiantes de la ley de Dios. Yo le invito para que abra su Biblia, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 31 en adelante. Y le ruego, como siempre, toda su atención para que usted pueda ir concatenando y tomando nota mental o escritural de todo lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. Todo mi deseo es que su vida sea enriquecida, transformada y llevada a otro nivel de conocimiento de la palabra. Dice Daniel capítulo 2, verso 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, oh Rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el Rey su interpretación. Espíritu Santo, muchas gracias. Toma control de este tiempo. Yo necesito ser enseñado por ti. Por favor, corrige cualquier error que yo pueda cometer y no permitas ninguna blasfemia hacia tu palabra. Muchas gracias por darme la pureza de tu sabiduría y tu conocimiento y tu revelación. Gracias por instruirnos y enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mayoría de personas que han aceptado a Jesús en esta generación no saben la gran responsabilidad que tienen del por qué viven en este tiempo o del por qué vivimos. Porque a pesar de que ya entré a mi tercera etapa de vida, usted sabe que el hombre se divide por etapas de 20 años o de 40 años cada una. Si son de 20 años, la primera etapa de 0 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y así poco a poco. Porque la ley del universo está basada en esos ciclos, en el 10. El 10 es un número muy importante para la vida, para el universo y para la existencia humana. Por eso es que físicamente cada 10 años vamos cambiando nosotros. Un nuevo aspecto, una arruga, una cana, cualquier cosa físicamente. Y el Señor promete que a pesar de todo eso, Él nos va a dar fuerzas como el águila. Él nos va a dar fortaleza y vigor. Pero
Eso necesita algo suyo: disciplina, conocimiento, alimentación, descanso, conocimiento de la palabra, porque lo que realmente enriquece y rejuvenece es la palabra. Entonces, el 10 es un número que Dios siempre tiene presente en su universo, en el cual nosotros vivimos. Por eso fue que Abraham, cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, empezó diciéndole: ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Hasta ahí paró. Porque el 10 es la totalidad de todo. El número 10 implica en la Biblia una totalidad de algo. Por eso es que el 10 es el diezmo. El 10 es la representatividad de algo completo. Por ejemplo, para los judíos, no para nosotros. Para los judíos, si en una ciudad no hay 10 judíos, no pueden tener una sinagoga, no pueden orar, no pueden leer la Torá, no pueden estudiar Torá, porque ellos necesitan que hayan 10. Por ejemplo, cuando Jacob regresa de la tierra de Labán y regresa al lugar donde había hecho un pacto con Dios, y le había dicho 22 años antes: si me enriqueces, si me prosperas, si me cuidas, si me guardas, entonces, Señor, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des en esta etapa a la que voy, el diezmo apartaré para ti. Cuando regresa 20 y pico de años después, el ángel lo lleva al arroyo de Jaboc y empieza a luchar con él. Ahí hay varias cosas, pero quiero compartirle lo del 10. Cuando Jacob está luchando, tiene una remembranza, tiene un déjà vu que había tenido 20 y pico de años antes. Le prometí a Dios que si me prosperaba, le iba a dar el diezmo, y no lo he hecho. Y entonces Jacob hace un inventario de todo lo que tiene. Y algo muy hermoso, y usted lo puede encontrar en Éxodo más adelante, o en Éxodo lo va a encontrar, cuando lea, y le dice Jacob, piensa él solo: ¿qué le puedo dar a Dios de todo lo que me ha dado? ¿Qué es lo más precioso que yo tengo para darle? ¿Ovejas? Sí, pero no. Dinero también tengo suficiente, pero no. Recuerde que él había hecho 2 campamentos cuando iba al encuentro de Esaú, y le mandan un montón de dinero, ovejas, cabras, de todo, desprendiéndose para conseguir el favor de su hermano. Pero básicamente con Dios, ¿qué le puedo dar a Dios? Ya sé lo que le voy a dar. Incluso en ese momento él solamente tiene 11 hijos, solo 11 hijos. No ha nacido todavía Benjamín, pero él ya lo toma en cuenta, pensando: me falta un hijo por nacer. Y entonces piensa: ¿qué es lo mejor que le puedo dar a Dios como diezmo? Y entonces toma la decisión de darle el diezmo de un hijo. Pero empieza a contar: Rubén y toda la tribu para abajo, los hijos. Pero Rubén había perdido la primogenitura. ¿Se da cuenta? Eso lo dice Moisés cuando bendice a los hijos, y a Jacob cuando los bendice en Génesis 50 y pico. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Contó de abajo para arriba. Benjamín, que no ha nacido, pero va a nacer. Y luego sigue José, y usted puede tomar la cuenta, y el 10º de abajo para arriba es Leví. Luego viene Dios y dice: Leví es mío. ¿Quién se lo dio? Jacob. Entonces, lo más preciado que usted puede darle a Dios son sus hijos. La pregunta: ¿qué hijos le va a dar? ¿Aló? El mejor diezmo que usted puede darle a Dios son sus hijos. Pero ¿qué hijos le va a dar? Por eso es que Jacob, cuando empezó a contar de arriba para abajo, encontró que Rubén
ya había perdido la primogenitura por haber hecho su acto deshonesto con su esposa. Entonces contó de abajo para arriba, y el 10º cayó sobre Leví. Por eso hasta el día de hoy los levitas somos el diezmo para Dios. Los levitas son míos. Ellos no tienen propiedad ni heredad, yo soy su heredad. Entonces la iglesia tiene que aprender esto, porque el diezmo, el mejor diezmo que esta iglesia puede darle a Dios son sus hijos. Ahora, ¿sobre quién va a caer la suerte? Hablando bíblicamente, no es que eche una moneda y no. ¿Sobre quién va a caer la suerte de ser el diezmo para Dios? Esa es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Entonces todo esto me viene a la mente porque este sueño que Daniel está interpretando es resultado de una vida de consagración, de entrega, de estudio y de espera. Hace años, porque aquí pasaron 70 años en Babilonia. Babilonia fue ordenado por Dios para ir a Jerusalén y llevarse a toda la gente cautiva a Babilonia. Fue la primera gran diáspora del pueblo judío fuera de su país, lógicamente. Y estando ahí, usted se recuerda que Nabucodonosor dio una orden: búsqueme jóvenes sabios, inteligentes, que sepan estar en mi presencia, los más cultos, los más educados que tenga Israel. Y escogieron a Daniel y a sus amigos. Eso quiere decir que en cada generación tiene que haber una élite de hijos de Dios que representen a Dios en las circunstancias que les toquen que vivir. Pero eso depende de los padres. ¿No será, mi querido hijo, que a ti te va a tocar la representatividad de Dios en esta tierra? Por aquello que así sea, prepárate, estudia, aprende, métete con Dios, estudia la ciencia, saca tu maestría, tu doctorado, todo lo que quieras, pero paralelo a eso y más importante, a la palabra de Dios. Un día vas a estar en eminencia. Y Daniel, a los 17 años, es llamado para representar al pueblo de Israel ante Nabucodonosor. Pasan los años, cambia Nabucodonosor, muere, se levanta Belsasar, se levantan otros reyes que se siguen llamando Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no era un nombre, era un título de linaje. Entonces, años después, este rey, hablando de Nabucodonosor, el primero, tiene un sueño y se espanta y llama a todos sus sabios, adivinos y brujos para que se lo interpreten, y nadie puede hacerlo. Entonces da la orden de que todos los sabios, adivinos y hechiceros fueran muertos, porque ninguno le podía dar el sueño. Ahora la palabra sabio nos lleva a que todos los sabios, y resulta que por ahí anda un muchacho que es uno de los sabios. No es hechicero ni es brujo, pero es sabio, y sus amigos también. Y entonces lógicamente la orden, la sentencia de muerte abarca a esos muchachos, porque Daniel entra en el renglón sabios. Y entonces usted conoce la historia, le dice Daniel, mira, le dice al guardián, dile al rey que si me da la oportunidad yo le puedo interpretar el sueño. Y entonces ahí lo podemos ver rapidito en el mismo capítulo, verso 25 o verso 24. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no des muerte a los sabios de Babilonia, porque entonces a mí también me tendrías que dar muerte. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Pero leamos bien: he hallado a un hombre, no a un joven. Y Daniel fue llevado cuando era joven.
¿Qué ha hecho Daniel todo este tiempo? Se ha puesto a ver televisión, a jugar sus mascones, a depilarse las cejas. ¿Qué ha hecho Daniel? Se ha seguido preparando para seguir representando a Dios. Se ha seguido cuidando su testimonio, su vida espiritual, su vida intelectual, su vida de integridad, para que en el momento que Dios lo llame, Él esté preparado. Aquí es en donde nuestra juventud no está siendo enseñada a eso. Estudie, mi hijita, 2º grado primaria, pero por sobre todo, órele a Dios. Gradúese, mi amor, la felicito, qué bonito, pero por sobre todo, no se olvide de Dios. Eclesiastés lo dice. Disfruta tu juventud, joven, pero no te olvides de que todo lo que hagas darás cuenta a Dios. Entonces, ahora viene Arioc y le dice al rey: he hallado un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? ¿Eres tú capaz? Ahora viene Daniel, como buen sabio, no se roba la gloria. Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. No dice de sus días, de los. Ahí está de eso quiero hablar esta mañana, de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos. Y le dice la estatua que vio. Ok, hasta ahí tenemos el panorama que Daniel está viviendo en ese tiempo. Jóvenes, señoritas, caballeros, cada uno de ustedes, junto con nosotros, los pastores, hemos sido diseñados para una época específica. Si usted está viendo pasar la vida, si usted está viviendo por antonomasia, porque sí, si usted está viviendo indolentemente el evangelio, si usted está aquí en la iglesia y bien que mal, ahí vamos pasando como la mojarra, usted tiene un terrible problema. Usted tiene un tremendo problema. Porque usted ha sido diseñado, como nosotros, para una representatividad en el tiempo y espacio que Dios ha diseñado para nosotros. Si usted no prepara su vida o prepara a sus hijos, usted va a ser un tremendo y rotundo fracaso ante el reino de Dios. ¿Ven? No los estoy asustando. Por eso hablar de escatología es muy recalcitrante. La teología, aparte de la homilética y todo lo demás, la escatología no permite resquicios. Mi esposa tiene un cuchillo que tiene unos agujeros que puede servir me enseñó para partir queso, pero tiene un filo el ingrato, porque fue hecho con materiales y con un filo específico para cumplir una función. La escatología es un cuchillo con un filo que, le guste o no, lo va a cortar. Por eso este mensaje es muy importante, tanto para los padres como para los hijos, y aún para los que no han nacido. Fundamentados en la profecía de Daniel, aprendemos que la historia de la humanidad está dividida en dos grandes momentos. Primero, serían tan amables, hermanos, no se los dije, pero disculpen que interrumpa, podrían poner los metales de los que está formada la estatua, pero por separado. Primero me ponen oro, luego plata y así. Ok. Así que nosotros primero tenemos que entender que la edad de los gentiles, o la edad de este tiempo que estamos estudiando y el que estamos viviendo, es entregada a las naciones del mundo para que administren la tierra para beneficio
de los pueblos. O sea que Dios en la primera parte le entrega todo el gobierno a las naciones para beneficio del pueblo, para beneficio de las gentes y para beneficio de su pueblo en especial, porque su pueblo vive bajo esa estatua. Ok. La segunda parte es la parte mesiánica, que todavía estamos esperando. Así que la historia del mundo se divide en dos: la parte de los gentiles y la parte mesiánica, la parte del Mesías. ¿Estamos claros? ¿Qué parte estamos viviendo ahorita? La parte de los gentiles, que son hoy precisamente van a elegir a un gentil para que gobierne nuestra tierra. Estamos sujetos a esos gentiles. Esos sujetos que estamos viviendo este tiempo, en este espacio y en este lugar. Pero al mismo tiempo nuestra esperanza está en el gobierno del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Bajo esa base sigamos. En la profecía de Daniel, para las naciones, está representada por una gigantesca estatua que significa diferentes reinos mundiales que se inician con una cabeza de oro, que representa el reinado mundial de Babilonia. Babilonia en ese tiempo fue un reinado de oro. ¿Quién no conoce o quién no estudió que una de las 7 maravillas del mundo antiguo fueron los jardines flotantes de Babilonia? Había alcanzado una cultura extraordinaria, una sabiduría. Babilonia alcanzó la época de oro de las letras, de las ciencias, de la astrología. Por eso los reyes magos que vieron la estrella no eran reyes magos, eso lo dice otra religión, eran sabios que habían estudiado la astrología que Babilonia les había heredado para estudiar los astros, y ellos lograron ver la estatua, la estrella que anunciaba un portento mundial. Así que Babilonia dejó una escuela de sabiduría tremendamente grande. Fue la época de oro. Después le sigue el pecho, figurado en el metal de la plata, que representa el reino medo-persa. Vaya a ir viendo, no me van a quitar eso, para ir viendo los diferentes metales. Entonces el reino medo-persa con Darío y todos esos reyes que usted ya conoce fueron gobiernos que ayudaron al pueblo de Israel. Se recuerda que Darío le dijo a los judíos prisioneros de Babilonia: ¿quiénes quieren ir a reconstruir su tierra? ¿Y quiénes salieron? Salieron 2. ¿Quiénes? Nehemías y Esdras. ¿Ve? O sea, los gobiernos siempre han sido puestos por Dios para ayudar al pueblo de Dios. Unos lo hacen, otros no, como lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando el imperio medo-persa sube al poder y anula el imperio de oro de Babilonia, se reconstruyen los muros de Jerusalén a través de Nehemías, de Esdras y Zorobabel, que apareció después. Este imperio medo-persa reemplazó al imperio babilónico. En esa estatua el vientre es de bronce, el bronce, representando otro gobierno mundial que es el imperio griego, que suplantó al anterior. Ahora aparecen los griegos. Es un imperio que gobernó todo el mundo a través de Alejandro el Grande. Entonces los griegos llenaron con su cultura todo aquel mundo gobernado por la época de oro, por los medo-persas, y ahora los griegos entran a la escena mundial, eliminan los 2 anteriores y ellos se convierten en los amos y señores del mundo. El imperio griego a través del bronce. Luego viene de las rodillas a los tobillos de esa estatua un nuevo imperio, el de hierro, que es representado por el imperio romano. Por eso se sabe que el imperio romano solamente, fue figurado por la bota romana, por la espada, por el escudo, la guerra, la batalla.
Los romanos eliminaron a los griegos, eliminaron a los medopersas y ya no existía para aquel entonces el imperio babilónico, aunque estaba su influencia. Ahora tenemos entonces a los romanos siendo una potencia mundial, siendo los gobernadores del mundo de aquel tiempo. Pero ¿qué sucede? En la estatua, por último, aparecen 2 pies y 10 dedos formados por una mezcla de hierro y barro. ¿Se da cuenta? ¿Lo está viendo? Aparece un nuevo imperio mundial figurado en los pies y los 10 dedos con una mezcla de hierro y barro. El problema que tenemos ahorita es que no sabemos cuál es la coalición de esos 10 dedos. Algunos dicen que pueden ser 10 países de Europa, otros dicen que puede ser la resucitación del imperio romano. ¿Quién falta que venga entonces? Según la estatua, de pronto, dice la profecía, aparece una gran piedra no cortada de manos y que desmenuza la estatua junto con sus pies y la hace y la pulveriza, convirtiéndose ella misma en un gran monte que llenó toda la tierra y que ahora se convierte en un reino mundial. Bueno, hagamos un alto. ¿Qué es lo que dice que destruye la gran piedra? ¿Qué destruye? ¿Qué destruye? La estatua. Empezando, dice, veámoslo aquí. Entonces fueron desmenuzados, verso 35, no me quiten eso. Bueno. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. ¿Por dónde empezó? De abajo. Luego, la mezcla. Luego, y por último, el oro. O sea que empezó de abajo para arriba. Eso implica que aún hoy esa estatua está viva. ¿Ya lo vio? O sea, aunque la época de oro de Babilonia, los babilonios murieron, no su influencia. Aunque murieron los medopersas, no su espíritu. Aunque, ¿qué otro metal sigue? Aunque el bronce, los griegos ya pasaron a la historia, no ha pasado su influencia, todavía está vigente. Y aunque el imperio romano, figurado por el hierro, ya pasó, todavía su influencia sigue. Eso es lo que yo he logrado estudiar, bendito Dios, con los maestros que el Señor ha puesto, que la iglesia tiene esos elementos todavía. Aquí hay babilonios muy checas, muy inteligentes, que por lo mismo no le creen a Dios, no pueden creerle a Dios, porque han crecido bajo la influencia del espíritu babilónico, de que todo es ciencia, de que todo es trabajo, de que todo es dinero, de que todo es poder, que todo es sabiduría humana. Recuerde que el mismo rey dijo: todo esto lo he hecho para mi gloria, y en ese momento una voz le habló y lo convirtió en un animal. O sea, todavía la gente tristemente, diga conmigo tristemente, se sigue animalizando por el espíritu de Babilonia que quedó, porque la estatua todavía sigue en pie. ¿Por qué sigue en pie? Porque la gran roca no ha venido. No ha venido todavía. Quiere decir que todavía estamos bajo la influencia, el gobierno y el dominio de esa estatua. Todavía hay personas que viven bajo el espíritu de la plata, el pectoral y los brazos y los hombros de los medopersas. Hay cierta nobleza, pero hay tiranía, porque el gobierno de los medopersas se distinguió por favorecer al pueblo de Israel, pero los tenían controlados. Se recuerda de Sanbalat y Tobías, estorbando la obra de Dios. Ellos vivieron bajo el gobierno de los medopersas. Ahora viene y aparece el bronce. Hay gente en la iglesia muy inteligente, muy griego,
Si no trabajo, no como. Se dedican más a las ciencias, al estudio de lo esotérico, al estudio de la élite, porque todavía la influencia griega de la estatua sigue vigente dentro de nosotros. Por eso es una tristeza que muchos cristianos, en lugar de dedicarle a Dios su tiempo, se lo dedican más a la corriente de la estatua que los tiene gobernados. Todavía, mi querido Walter, tus hijos pueden estar siendo gobernados por el espíritu de esa estatua si tú no estás listo para enseñarles e instruirlos que eso va a pasar, va a ser desmenuzado un día. ¿Y qué va a quedar de la estatua? Todavía tenemos en la iglesia el espíritu del hierro de los romanos, en donde los pastores, los líderes y los señores de la iglesia dicen: aquí mando yo, no el Espíritu Santo. Son gobiernos de hierro. Ahora, estoy hablando de la iglesia que a mí me interesa. A mí lo que me interesa, mi radio de acción son ustedes. ¿Qué gobierno está sobre usted? ¿Quién gobierna su vida? ¿Lo griego, muy elitista, muy así, muy pirruris, por decirlo con un lenguaje corriente? ¿Muy intelectual, muy medopersa, muy finito? ¿Qué gobierno hay sobre usted? ¿De qué me tengo que cuidar yo entonces? ¿De ustedes o de la influencia de esa estatua? No siempre lo logro, porque esa estatua está profetizada desde hace miles de años a través de Daniel y sigue vigente todavía hasta que venga la gran roca, la gran piedra y desmenuce todo eso. Por eso es que la iglesia no entiende a veces por qué es que nuestros jóvenes tienen tantas influencias intelectuales. Porque hoy por hoy la escuela ha perdido autoridad para aceptar mandamientos de la estatua que le enseñen a sus hijos. Y si ustedes, papá y mamá, no contradicen en su casa lo que la estatua está ordenando que sus hijos aprendan, usted prepárese para tener homosexuales, lesbianas y LGBT en su casa, durmiendo en sus cuartos. Así de fácil. Usted no puede ahora, en este caso, usted no puede decir renuncio, no, voy a frenarlo, porque esa estatua está viva todavía. Su influencia, su poderío todavía está flotando en el mundo. No es un secreto ni es de asombrarse, aunque sí es de condenar, porque no se han dado cuenta que la misma iglesia, la iglesia ha sufrido la influencia de esa visión de Daniel. Y nosotros ante nuestras propias narices estamos aceptando que todo eso leude nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos con urgencia que la gran roca no cortada de manos venga y destruya y desmenuce todo eso. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Preparar. Por eso dice la Biblia: mi pueblo llevado cautivo porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Si saben sumar y restar. ¿Conocimiento de qué? Si saben resolver teoremas. ¿Conocimiento de qué? Si saben resolver problemas matemáticos y administrar grandes empresas. Les faltó conocimiento de la palabra, conocimiento de la vida. Y tristemente los mismos padres están más empeñados en que sus hijos conozcan más del oro, la plata, el bronce y el hierro, más que del significado de lo que Dios quiere que entendamos. No sé si me estoy explicando. Lo más difícil de la escatología o el estudio de las cosas futuras ha sido descifrar quién es ese reino mundial representado en los dedos de los pies o en los dos pies y los dedos, que son una mezcla de hierro y barro. Repito, algunos dicen que ese gobierno será el Imperio Romano resucitado al final de los días, otros que es el Vaticano, otros que son 10 países que se van a una consolidación de 10 naciones. Cuando nace
el gobierno europeo, ya aparecieron los 10 dedos. Y luego se rompe uno, ahorita Inglaterra se sale con el Brexit y entonces nuevamente deja sin 10 dedos, o sea, no es Europa. Ya vimos la historia, por eso dice, observa la higuera, observa los tiempos. Entonces, yo mismo pude haber creído hace 10 años que de Europa iba a venir la roca. Mentira, porque ahora Inglaterra está saliendo de ahí. Ahora Europa se está fragmentando nuevamente. Así que no eran ellos. ¿Quién es entonces? No lo sabemos. El Señor le dijo a Daniel, hasta ahí, Daniel, cierra el resto. Eso ya no te toca a ti. Por eso no podemos elucubrar. Lo que sí podemos hacer es lo que sigue. Lo que sí podemos hacer es lo que sigue. Otros dicen que los 10 dedos puede ser Europa, que van a tener la supremacía mundial por un tiempo. Lo que sí es cierto es que la profecía nos habla de 2 edades: la edad de los gentiles y la edad mesiánica, en la figura de la gran piedra que traerá la verdadera justicia a la tierra. Algo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, es que cuando la gran piedra aparece, toda la estatua es derribada. Eso quiere decir que cuando Cristo venga, como la gran piedra, va a derribar todo argumento de maldad. ¿Qué dice Pablo? Derribando todo argumento de maldad, todo pensamiento que dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Derribando esa estatua, porque ahí están los argumentos que se oponen a Dios. Hermoso, ¿verdad? ¿Creerán sus hijos? No, voy a futurizar. ¿Irán a creer sus hijos en el Dios de sus padres? Usted me puede decir amén, pero ¿realmente está trabajando para que sus hijos dependan del Dios suyo? ¿O será que el Dios de ellos van a ser el hierro, el bronce, la plata o el oro? Por eso la pregunta que flota ahorita en la mesa es: ¿quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su casa? ¿Quién gobierna su alma, su corazón? ¿Quién gobierna a sus hijos? Algo que tenemos que tener en cuenta entonces es cuando la gran piedra aparece, toda la estatua es derribada. Eso significa que aunque los babilonios desaparecieron hace miles de años, y también los griegos y los medopersas, como los romanos, la imagen sigue viva hasta el presente de hoy. Ahora, ¿qué sucede o qué sucedió con esos imperios? Aquí es en donde viene ya el mensaje para nosotros, en donde usted tiene que poner sus barbas en remojo y exigirle a sus hijitos y a sus hijitas que en lugar de estar viendo sus redes sociales, en lugar de estarse tomando fotos en Facebook y chismorreando con todo mundo, inventándose que tiene 1 millón de seguidores, en lugar de eso, mejor se dediquen a buscar la presencia, la santidad y el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Vemos que cuando el imperio medo-persa llegó, la cabeza de oro no fue quitada de la estatua. La estatua siguió. Luego vinieron los griegos y todavía sigue vigente el reino anterior. Ahora quiero que vea un detalle que a mí me asombró. ¿Cómo viene la degradación de los metales? ¿Cuál es lo mejor? Luego sigue. Ahora, ¿cómo es que la plata, siendo inferior al oro, lo anuló? ¿Cómo es que el bronce, siendo inferior a la plata, lo anuló? ¿Y cómo es que el hierro, siendo inferior al bronce, lo anula? ¿Y cómo es que el barro, siendo todavía barro, anuló la influencia, físicamente hablando, del hierro? Eso quiere decir que estamos hablando ya de un aspecto espiritual, o de 2 elementos, que no fue una disminución de materiales, sino una disminución de calidad.
La época de oro, espiritualmente hablando, fue la de oro. Luego disminuyó en su moral, en su espiritualidad, el gobierno de plata. Y luego bajó al bronce. O sea, la corrupción moral fue disminuyendo en la figura del bronce. Y luego, ¿qué pasó con los romanos? Suplantaron totalmente el templo de Jehová, pusieron el estandarte, pusieron sus águilas, porque el aspecto espiritual de la época de hierro cayó a su más mínima expresión. Amén. Pero ahora le dejo a usted la respuesta. ¿Qué gobierno estamos viendo hoy? ¿Qué gobierno estamos viendo? El del barro. Esto quiere decir que, tomando en cuenta la imagen espiritual, el barro significa lo más bajo y vil de la moral humana. Vamos a ponerlo de esta manera. En la época de oro había homosexualidad, pero no era visible. En la época de plata, los medopersas, todos eran machitos, guerreros, estandartes, hombres de espada. Podría haber homosexualidad, pero no se notaba. En la época de bronce, sí, había homosexualidad con los griegos. Ellos adoraban el yo, pero no eran homosexuales, eran afeminados. En la época de hierro, con los romanos, ¿qué pasó? Habían homosexuales, habían mancebos, pero eran una élite. ¿Qué pasó o qué está pasando en la época de barro? Por aquí andan. Hoy usted encuentra homosexuales en las iglesias, en los cultos, en los grupos de alabanza, en los púlpitos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una disminución moral, degradación. Se fue degradando, se fue degradando, se fue degradando hasta llegar al gobierno mundial de hoy, que es totalmente degradado. Eso quiere decir que, tomando en cuenta esa profecía, ¿dónde estará la roca? ¿Alguien que me ayude? No tarda en venir. ¿Qué falta para que el barro muestre su miasma más profundo? ¿Qué falta para que el barro muestre el lodazal humano que hay en el alma? No falta nada. ¿Qué es lo que falta entonces para que esa estatua sea desmenuzada? La piedra. ¿Cuánto faltará? Ahí. Estamos observando, por eso mi mensaje se llama "Estamos observando los tiempos". ¿Habrá tiempo todavía para que sus hijos se estén comprando pantalones punta y yuca? ¿Habrá tiempo todavía para que sus hijas anden enseñando el ombligo? ¿No le asusta a usted que los muchachos estén depilando las cejas? ¿Que se estén cambiando de sexo? ¿Que las muchachas quieran parecerse hombres? ¿No le asusta eso? ¿No son las señales que el cielo le está mandando para decirle: mijito, necesito que no te me sueltes de la mano, no sea que te cautive eso que estás viendo? ¿O todavía les da permiso para que se vayan a los antros nocturnos de Multiplaza a la 1 de la mañana y que les resulten con sus vicios escondidos? A la vuelta de nuestra casa había un bar, ya lo cerraron porque los vecinos se quejaron. De ahí salieron a la 1 de la mañana las 3 muchachas que se mataron ahí frente al redondel. 1 de la mañana, ¿qué andaban haciendo esas patojas? ¿Dónde están los padres? Sencillamente no están. La moral de esa casa descendió tanto que ahora los hijos gobiernan sus propias casas. ¿Quién mató bajo el puente de Ilopango a esa familia de evangélicos, hermanos nuestros? Un muchacho de 17 años. ¿Quién le dio el carro? ¿Quién lo emborrachó para que ahora ese muchacho sea un homicida y un asesino? ¿Vio esto? ¿Pudo haber visto eso usted hace 25 años? ¿Lo pudo haber visto hace 10 años apenas?
Era inaudito que un muchacho de 17 años anduviera borracho manejando un carro a la 1 de la mañana. Ahora la pregunta, ¿quién se asustó con esas noticias? Nadie. Eso quiere decir que nosotros mismos estamos siendo endurecidos en nuestra conciencia de ver lo que la estatua está haciendo, y ni cosquillas nos hace. Ay, pobrecito, mira cómo quedó el carro. En lugar de preguntar, mira cómo quedó él, mira cómo quedó el carro. Tiene más valor un carro que la vida humana. ¿Sí o no? Porque nuestra propia conciencia, iglesia, está siendo leudada para endurecernos ante la realidad de la estatua que está viva todavía. Por eso diga conmigo, urge que venga Cristo. Ay, pastor, ¿y qué hago con el vestido que compré que no me he estrenado? Pues déjeselo ahí al cuate aquel que canta de eso, y usted mejor prepárese para vivir con la presencia de Dios. ¿Aló? Lo que esto nos enseña es que la historia va disminuyendo en moral, ética, espiritualidad. Por eso tenemos inmoralidad en la iglesia, divorcios, fornicaciones, adulterios, embarazos prematuros. Por eso tenemos eso aquí en la iglesia. No me interesa el mundo, me interesa mi núcleo donde el Dios me puso a trabajar, y es con ustedes. Despertarlos, sacudirlos, hermano. Controle qué tiene su hija en ese celular, controle con quién está hablando su hijo. ¿No será que su hijo es un depredador en potencia? ¿No será que su hija es una muchacha con tendencias que están llevándola a un camino equivocado? Ya le registró el closet a su patoja de 15, 16 años. Ya le registró el closet a su hijo. No sé, que a la 1 de la mañana le sale disfrazado de muchachita y de muñequita de cristal. ¿No será que su bebé está concursando en la escuela en un concurso de belleza homosexual? ¿No será que su hijo está vendiendo votos para que lo elijan como el rey del colegio? Y usted ni cuenta se ha dado. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que Daniel nos enseñó, o nos enseña, o quiere enseñarnos. Y más que Daniel, el Espíritu Santo. Lo que esto nos instruye entonces es que la historia va disminuyendo en moral, ética, espiritualidad. Por eso, aunque hoy es un día memorable para nuestro país, no confíe en eso. No puede hacerlo, porque estamos en la época del barro y del hierro. La iglesia es ignorante, disculpen que diga esto, pero somos ignorantes y estamos esperando una solución humana. No puede haber. Cumpla su deber, vaya, por favor, órele a Dios, pero no confíe, porque esto es lo que realmente nos abre el panorama. No quiero ser aguafiestas, pero tengo que hablarle la verdad. Tengo que ponerle la disyuntiva. No se engañe que su hija o su hijo se va al cielo con usted. No, hermano. Aquí no hay tales como dicen en el mundo. Y aunque sea de la falda de mi esposa, no, pues si la falda va a quedar aquí, hermano, si va a ser vestida de otra, con todo y falda se va a ir al chimbolero. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña entonces la historia actual? Que el mundo va disminuyendo moral, ética y espiritualmente. Por eso la gran piedra vendrá a retomar todas las cosas a su debido nivel. ¿Qué vas a encontrar Jesús cuando venga dentro de poco tiempo en los gobiernos mundiales que tenemos ahí? Un alto grado de corrupción moral, ética y espiritual. Por eso las leyes cada vez van a ir siendo más inmorales. El aborto, la igualdad de género,
la aceptación. Ahora dígame usted, ¿vamos para adelante o para atrás? Hay mujeres que le besan la boca al chucho. Bueno, el chucho no tiene boca, tiene hocico, pero me parece un poquito gruesa la palabra. Hay mujeres que, no, te amo, y el chucho, hermano. Y estoy hablando de mujeres profesionales, pues ingenieras, arquitectas, abogadas. ¿En dónde queda? Porque eso no está aquí. Esa es la inmoralidad de aquí. Asombroso. Mujeres que le pagan un boleto de $1,200 al chucho para llevarlo a otro país, en lugar de dejarlo regalado en algún lugar ahí, ahí le andan, ahí los encuentro en el aeropuerto, hermano, ahí llevándolos al baño de chuchos, mano. No sé si te diste cuenta el año pasado que fuimos a Estados Unidos, que andaba una señora con su perro en un jardín. Y cuando vio que el perro hizo eso, le puso la palanganita, mano, recogiéndole una bolsa plástica, ¿verdad? Se la puso ahí para que ahí cayera todo. Dije yo, esta doña, si estuviera en El Salvador, reembarrado, deja todo. Cuidan más al perro que a los hijos. Ahora, ¿eso habla de moral o de inmoralidad? ¿Y qué decir, pues, de lo que estamos viendo hoy? Mujeres pelo corto, tatuadas, cholonas, como dicen aquí, que uno las mira y dice, esta doña me aplasta de un cuentazo. Uno mira sus brazos, va todo piligo ahí, la droga ahí. Deforme totalmente la imagen de Dios. Ahora nos estamos acercando al cielo o al infierno. ¿Qué dice usted? ¿Qué necesitamos entonces? Que venga Cristo, que venga esa gran piedra. Tenemos que estar preparados para enfrentar grandes crisis en nuestra tierra. Yo no hablo del mundo, del orbe, estoy hablando de nuestra tierra. Ahora aquí viene el final. En la época de Babilonia hubo un Daniel y sus amigos. A ellos les tocó esa época. No a usted ni a mí, a ellos. Porque ellos estaban preparados para enfrentar a Nabucodonosor. Por eso usted los ve metidos en el horno. Adoren la estatua. Y ellos que dijeron, no. Doblen las rodillas ante la estatua. Y ellos dijeron, no. Métanle 7 veces calor al horno a ver que se venzan. Y ellos dijeron, no. ¿Hubiera usted y yo aguantado eso? No. No fuimos hechos para esa época. Luego viene el tiempo de los medos y los persas. Dios levantó a otros hombres, Esdras y Nehemías. En la época de los griegos, Dios levantó a los macabeos. No aceptaron que les mataran una cerda en el templo del Señor, porque los macabeos fueron hechos para ese momento. No usted ni yo. En el tiempo de los romanos, Dios levantó a Pedro, a Juan, a Pablo y no a nosotros. Nosotros no hubiéramos soportado la presión del hierro de aquel tiempo. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Mateo 24, 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Quién es esa generación? ¿Somos nosotros o nuestros hijos? Sigamos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sigue? Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué más? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Sigamos. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado comiéndose sus hamburguesas. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, ¿qué dice? Sigan viendo su televisión, compren su pantalla más grande, velad, porque no sabéis en qué día
vuestro Señor, la gran roca, va a venir. Siga. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá. ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a estar confiando en la mezcla de barro y hierro, esperando que la estatua se componga, hermano, esto no tiene solución. Entonces, ¿bajo qué señorío está usted viviendo? Porque para Dios es importante esta época. Si usted revisa eso nuevamente, Jesús no está hablando del tiempo del oro, no está hablando de los tiempos de la plata, ni del bronce, ni del hierro siquiera. Está hablando de este tiempo, y está hablando de esta generación que somos nosotros. Para Dios, nosotros somos importantes para esta época. Dios nos puso en esa estatua para ser los paradigmas en la generación de los días del hierro y el barro. Veamos Lucas 9. Estamos aprendiendo, hermanos. Versos 26, por favor. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. 27. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Está hablando de todos o de un puchito? ¿De qué forma parte usted? ¿Estaré yo en ese algunos? Porque cualquiera sabe. Usted tiene 20 libras de frijol y alguien viene y le dice: ¿usted me regalaría algún poquito de frijol? ¿Le está pidiendo las 20 libras o un par de libritas? Los algunos, ¿quiénes irán a ser? Que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Es tiempo entonces, hermano, de estar viendo el Super Bowl? ¿Es tiempo de estar viendo el campeonato del Águila contra el Barça? Es tiempo de eso. Trabaje, estudie, venda, compre, como en los días de Noé. Pero lo que perdió a la generación de Noé es que no esperaron el diluvio. Vieron el arca que les estaba dando un mensaje. El barro y el hierro nos están dando un mensaje. Por eso no es tiempo de conciertos con luces negras y humito y músicos con los pantalones rotos y gorras y colas de macho. No, no es tiempo de eso. Es tiempo de alabanza, es tiempo de entrega, de consagración, de santidad, también de trabajo. Sí, es cierto. La ciencia se aumentará, eso no lo podemos evitar. Y nosotros, nuestros hijos, son los encargados de que la ciencia sea palpable. Pero aparte de eso, también la espiritualidad tiene que ir paralela. Pablo, está bien, sé inteligente con tu computadora y todo, te admiro y me quito el sombrero, pero no te olvides de esto. La roca va a venir en cualquier momento. Tú puedes estar programando tu computadora y haciendo todo, pensando: Señor, si vienes hoy, encuéntrame haciendo tu voluntad. No quiere decir irte a una cueva, esconderte allá como los anacoretas de la antigüedad, de Qumran. No se trata de eso, se trata de estar en el gobierno del barro y el hierro, pero pensando siempre en cualquier momento: Señor, mi oración es: Señor, cuando terminamos el día con mi esposa, si vienes esta noche, encuéntranos en paz. Y a la mañana siguiente, abrir los ojos: Señor, me toco, todo estoy entero, gracias. Si vienes hoy, encuéntrame en paz. No quiere decir no ir a comer, no quiere decir saludarlos, no quiere decir sonreírme, no quiere decir eso, andar con cara aburrida ahí que pregúntame qué tengo porque ya viene Cristo. No, se trata de vivir, de respetar al otro, de amar,
de quitar todo rencor, todo odio, toda amargura, todo chisme de mi boca. Se imagina, estamos hablando, estamos comiendo en una, y fíjese, hermano, que ya vio usted lo que le pasó y ¡pum! En ese momento viene la piedra. Pocos. Hay algunos. ¿Cómo sabemos que somos esa generación? Solo veamos las señales de hoy. ¿Qué falta para que esa gran piedra venga? Estamos observando, estamos cuidándonos, y terminemos con Mateo 24, 1 en adelante. Y quizá, mi amor, te preparan para las alabanzas. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mire el orgullo. Todavía esa gente, como hoy, están presumiendo de sus logros, están presumiendo de sus trajes, de sus templos. Como me han dicho algunos, mire pastor, mire lo que me ha dado Dios. Y yo digo, pobrecito, solo paredes tiene este hombre. Pobrecito. Cuando ponemos nuestros ojos en nuestro carro, hoy sí la hice, hoy sí gané $75 libres, aleluya. Hermano, eso es fuego. Eso se va, pero en una sentadita. Si come bien, en una sentada. Y tal vez le queda para llevar. No, pastor, porque mire, hoy sí, mire, me aumentaron el sueldo. Que Dios me diga a mí, Carlos, te voy a aumentar la sabiduría. Quiero que veas qué hay debajo de la tinta. Ese es el valor que yo necesito. Eso es lo que yo deseo. Que Dios me aumente la visión para ver allá abajo, para poder discernir los tiempos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle su negocio. Verso 2. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciéndole: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahí hay un alto. Todos quieren saber quién será el gobierno mundial del hierro y del barro. Todos andan buscando eso y nadie se está preparando. Los grandes predicadores escatológicos han hecho sus teorías, que aquí, que allá, y fumando su cigarro y viendo sus cochinadas en la tierra, queriendo adivinar quién es el imperio mundial del hierro y del barro. Pero ¿y yo qué? Prefiero ignorar quién será ese gobierno, pero si viniera la roca, que me encuentre haciendo su voluntad. Quizá por eso el Señor en esta Santa Cena me inspiró para hacer esa oración. Cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que exhorte? Veamos el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, o sea, los griegos contra los medopersas contra los romanos contra estos, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿No lo estamos viendo? Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por ser guapos. Si la sociedad no te desprecia, si lo andan invitando para todas las reuniones, si después de aquí le dan un almuerzo en algún centro de esos, tenga cuidado, porque dice la Biblia que tenemos que ser odiados, rechazados, ultrajados. Eso no es el diablo, son las señales. Claro, si usted y yo andamos mal, pues nos tienen que perseguir. Pero si andamos en el nombre del Señor y por eso nos desprecian, sigamos. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros.
y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿cuál es el fin que esperamos? La roca que pulverice esas teorías y filosofías que todavía están metidas aquí. ¿Está usted cuidando su casa, a sus hijos? ¿Está viendo sus cuadernos? ¿Está viendo las señales? ¿No será que su hijo está dibujando demonios? ¿Está dibujando calaveras? ¿No será que su hija está dibujando sensualidades? ¿Puedo ver tu cuaderno, mi hija? Como le dijo una muchacha a su papá, puedo ver tu celular, no te va a gustar lo que vas a encontrar. ¿Y qué dijo el papá? Entonces no, mi hija. Ahí mismo le ha dado un par de coscorrones y le parto en dos el celular. Pero la misma hija le dijo, no te va a gustar lo que vas a ver. Estamos en la época de oro, hermanos. La época de la plata, del bronce, del hierro o de la mezcla. Ahí estamos. Entonces, como te dijo mi esposa esta mañana que me gustó, pajarraco, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Qué piensa hacer, pajarita? Con su muñequita rubia y bonita, como vino hoy con su peinadito. ¿Qué tiene usted ahí dentro de 13, 14 años? ¿Qué tendrá sentado ahí dentro de 10 años? Roque, ¿te das cuenta? Tú eres reportero de televisión, habrás visto un montón de cosas. ¿Quieres que te diga algo? Todavía no has visto nada. Todavía no has grabado lo que realmente Dios te va a mostrar. Amén, hermanos. No quiero ser aguafiestas, pero ¿con quién te irás a casar, muchacha? ¿Qué habrá allá adentro de este muchacho? ¿Irá a ver un hombre íntegro cuando vengas? Cuando a Bianca le diga queremos mandarlo a Alemania por 2 años, ¿te irá a llevar? ¿O será que te dice, mi amor, hay regreso? ¿Cómo irá a regresar? No, mírame a mí, no me dice tu mamá, mírame a mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo, muchos serán engañados. Muchos, eso quiere decir, gracias, eso quiere decir que la doctrina de los escogidos sigue vigente. Pocos, un remanente va a ser fiel. Un remanente nada más. Amén. ¿Va desafiado para vigilar los tiempos? ¿Anda en el centro comercial viendo a la gente o viendo vitrinas? Observe a la gente y diga esto no es lo que Dios quiere. Cierre sus ojos, por favor.